Bienvenido a Bíblicos, tu refugio divino. Hoy meditaremos en el Salmo 78, un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y de la importancia de no olvidar sus obras. Que cada palabra toque tu corazón y renueve tu fe. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, hirió la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová, y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y también subió el furor contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces, se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era recto con él, ni fueron fieles a su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuando puso en Egipto sus señales, y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre, y sus corrientes, para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraron, y ranas que los destruyeron, y dio también a la langosta su fruto, y a la oruga su trabajo. Destruyó sus viñas con granizo, y sus sicómoros con escarcha, y entregó a la hiel sus bestias,
y a los rayos sus ganados. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furor y enojo y angustia, envío de mensajeros de mal, hizo camino a su ira, no perdonó sus almas de la muerte, y entregó sus vidas a la pestilencia, e hirió de muerte a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de la fuerza en las tiendas de Cam. Y a su pueblo lo sacó como ovejas, y los guió como a rebaño por el desierto, y los condujo con seguridad, para que no temiesen, y cubrió a sus enemigos el mar, y los llevó a su santa morada, a este monte que adquirió su diestra, expulsó de delante de ellos a las naciones, y los fue esparciendo con cordel, y les hizo heredar la tierra de Sihón, y la tierra de la heredad de Cam, y apartó a las tribus de Israel en sus moradas. Pero probaron y encolerizaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Antes bien volvieron atrás, y fueron infieles como sus padres, se apartaron como arco engañoso, y le encolerizaron con sus altos, y con sus imágenes talladas le provocaron a celos. Cuando oyó Dios esto, se encolerizó, y aborreció en gran manera a Israel, y desamparó el tabernáculo de Silo, tienda que habitó entre los hombres, y entregó a cautividad su poder y su gloria en mano del enemigo, y entregó a espada su pueblo, y se encolerizó con su heredad. Fueron muertos a filo de espada sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron alabadas. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó Jehová como de un sueño, como un valiente que da voces de guerra, y hirió a sus enemigos por detrás, los puso en vergüenza perpetua, y desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que cimentó para siempre. Y escogió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Así nos enseña el Salmo 78, a confiar en el Señor, a recordar sus maravillas y a caminar en obediencia. Que su palabra sea tu guía, tu refugio y tu fortaleza cada día. Dios te bendiga.